Hola, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos en un nuevo video y la propuesta de hoy es hablar un poco de los prejuicios que no vienen mal con todo lo que ha pasado, que muchos de los seguidores saben, pero me pareció muy interesante plantear este tema porque yo creo que si hay algo que está potenciando la pandemia esta es un poco todo lo que a nivel humano tenemos como potencial para mejorar y se acerca a todo lo que es la vida y la construcción, y también se ha potenciado bastante, ya venía esto un poco en la sociedad, pero bueno, se ha planteado como más intensamente en estos tiempos lo que sería también esta parte oscura humana, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más oscuras que podemos encontrar en las personas es en este momento en donde uno se posiciona en una situación de prejuzgar, ¿no? Y de dar por supuestas cosas. No preguntar, suponer, ¿sí? Y esto, fíjense que es un aspecto que puede pasar, en general pasa, digamos, lo hace uno para afuera, pero ojo que también puede pasar de que uno tiene sus propios prejuicios adentro de la cabeza y esto también sucede bastante, digo, a la hora de por ahí ponernos nuestras propias limitaciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar hoy un poquito de lo que es esto del prejuicio, cómo surge, por qué surge, qué es lo que pasa, por qué uno termina más ocupado de lo que hace el otro sin estar por ahí fortaleciendo y alimentando y nutriendo lo que es el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo les empezaría diciendo de alguna manera y haciendo este planteo que lo hacemos casi todos los psicólogos, y sé que al principio va a sonar un poco loco, pero es: la realidad no la ve nadie, ninguno de nosotros ve realmente cómo son las cosas. ¿Saben por qué? Porque estamos atravesados de un montón de historias y experiencias que son particulares. Vos tuviste tus padres, yo tuve a mis padres con determinadas características, determinada historia, y ni hablar el resto de los adultos significativos. Porque muchas veces uno dice no, porque mi papá y mi mamá, pero también muchas veces es una maestra, abuelos, algún cuidador que hemos tenido por ahí porque nuestros padres iban a trabajar durante muchas horas en el día. Entonces, realmente somos atravesados, como he dicho en otros videos, por otros. No somos, y como en el cortometraje de Identidad, para que los vieron, no somos realmente solo nosotros, somos otros, ¿sí? Entonces, cada cosa que nosotros veamos y juzguemos y analicemos e interpretemos está absolutamente condicionado con todo eso. Con lo cual, uno de los mejores trabajos y los mayores trabajos que tenemos en los espacios terapéuticos es poder quitarnos todo ese tipo de, digamos, despojarnos de esas dogmas, ¿no? De esas ideas de que las cosas tienen que ser de determinada manera, ¿sí? Y eso, como les decía yo, uno lo puede aplicar a uno mismo, ¿sí? Porque uno a veces se juzga a uno mismo, pero también hoy vamos a hablar de aquellas personas que se la pasan más opinando de lo que hacen los demás y evita esta nutrición que yo les digo personal, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el tema de los prejuicios, esto de no preguntar, de suponer, de hacer hipótesis, ¿sí? Y de afirmar, no poner en duda nada de esto, ¿sí? Que sale así de la mente y se va produciendo, y bueno, uno no pone en duda. Esto no solo tiene que ver con una profunda dificultad en poder conectarse con un otro, sino que también tiene que ver, como les decía al comienzo, con la forma de interpretar la realidad. Ninguno de nosotros ve la realidad exactamente como es. ¿Esto qué quiere decir? Yo muchas veces le digo a los pacientes, uno puede ver con un otro una película y por ahí le dio más importancia a un protagonista o a una historia dentro de la historia principal de la, digamos de la película. O uno puede ver un accidente de tránsito, ¿no les ha pasado de por ahí o presenciar alguna situación así en donde por ahí uno sale de testigo? Y claro, depende desde qué punto de vista lo vio uno con otro, va a observar más un elemento de la situación que otra. Quizás por una cuestión de significación con algo de la historia personal de cada uno. Entonces, en definitiva, nadie va a describir ni ese accidente de tránsito ni esa película de la misma manera, ¿sí? Siempre va a haber variables, ¿sí? Va a haber diferencias, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo nosotros nos fuimos formando. Pero también,
justamente por nuestra historia de vida, nosotros tenemos lo que muchas veces los psicólogos llamamos las distorsiones cognitivas, ¿sí? Por ejemplo, una de las distorsiones cognitivas es suponer, justamente acá viene el tema de los prejuicios, y dar por afirmativo ciertas cuestiones que solo partieron de nuestra cabeza, ¿sí? O otra distorsión cognitiva tiene que ver con la lectura de mente. ¿Qué quiere decir esto? Es como que uno opina como si le hubiese leído la mente a la otra persona y da por afirmativo lo que esa persona está sintiendo o pensando, ¿sí? Otra distorsión cognitiva puede ser lo que tiene que ver con tomar un elemento de toda la situación y sacar toda una conclusión, ¿sí? Las personas vamos teniendo distintas distorsiones cognitivas. Hay momentos de la vida que se pueden hacer más profundas, en otros momentos se pueden hacer un poquito más leves, o podemos tener más preponderancia en hacer ciertas distorsiones cognitivas. Hay muchas, yo ahora voy a ir compartiendo en el feed algunas, pero por ejemplo, otra puede ser el pensamiento blanco-negro, o es de una manera o es de otra manera la vida, no puede haber un gris, ¿sí? O se hacen generalizaciones, ¿sí? Todos los hombres son iguales, o todas las personas que hacen esto, hacen X cosa, son así, ¿sí? Se ponen rótulos, esa es otra distorsión. Y también muchas veces se da lo que es la maximización y la minimización, que es agrandar por ahí un hecho que no se corresponde de alguna manera en cuanto a la magnitud a lo que ha sucedido, que es como una exageración en la forma de interpretarlo, o la minimización, ¿sí? Se da como que si fuera algo al pasar cierta situación que por ahí es un hecho grave, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con cómo vamos interpretando desde nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, el prejuicio también tiene que ver con todo esto, porque si nosotros no colocamos como algo, digamos, central el hecho de preguntar y saber que nuestra mente, como yo siempre les digo en distintos videos, se la pasa produciendo pensamientos, no todo lo que pensamos es real. Y hoy por hoy, en este momento, como estamos todos encerrados, mucha gente le agarra por el lado de la agresión, por el lado de digamos, del ataque, ¿no? No hay por ahí preguntas si hay todas afirmaciones, ya les digo, este tipo de distorsiones que son de tomar un elemento y sacar toda una conclusión, agredir por agredir, ¿sí? Y que no esté la pregunta de lo que puede estar, digamos, esta mente produciendo y hacer una pregunta a ver si eso es así, preguntarle a la otra persona, ¿sí? O como les decía yo, por ahí uno dar por supuesto cosas de su vida, ¿sí? Entonces por ahí terminamos de alguna manera anulados, pensando de que no vamos a poder hacer determinadas cosas que no somos capaces. Entonces, cuanto más pobreza interior, más prejuicios y más suposiciones e hipótesis y sobre todo el ponerla afuera. Cuanto más, digamos, enriquecimiento y cuanto más nutrición en nuestro espíritu y en nuestras cosas, les puedo asegurar que no van a tener tiempo de estar juzgando y sentándose a decir un montón de agresiones. Entonces, como les decía, en este momento, con esta situación de pandemia, se pone en evidencia qué es lo mejor y lo peor que tenemos como seres humanos, ¿sí? Cuanto más trabajo interior, cuanto más estemos ocupados de lo que podemos hacer para con nosotros, como les decía recién, nutrir nuestra cabeza, nuestro espíritu, poder no olvidarnos de cuáles son nuestros valores, ¿sí? Alejarnos de la parte más salvaje, que es muy humana, y muy humano en todo caso, como siempre les digo en este espacio que yo lo llamo así muy humano, es tan humano y tan desagradable la parte agresiva que podemos llegar a tener, que cuanto más podamos trabajar en nuestro interior y poder tener claro cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos potenciar, menos tiempo vamos a tener de estar prejuzgando, ¿sí? Les puedo asegurar que no va a haber tiempo para eso. Entonces, como les decía, a revisar todo esto en nosotros, en cada uno de nosotros, cómo nos trata esta pandemia en cuanto a sacar aspectos realmente que tienen que ver con cuestiones humanas de las cuales justamente en sociedad venimos purificando, limpiando, pensando en cómo poder aportar
un poco al mundo en el que estamos y no destruirlo, ¿sí? Construirlo y no destruirlo. Así que bueno, ojo con los prejuicios, y se los digo como se los digo al principio del video, no solo para con el otro, sino también para con uno mismo, ¿sí? A veces uno puede ser muy cruel con uno mismo. Así que bueno, les mando un beso. La próxima veremos con qué temática los encuentro y espero que anden muy bien. Y bueno, que nos alejemos de toda esta energía tan tóxica que a veces tenemos que sobrellevar en el mundo en el que vivimos. Esperemos que se vaya disminuyendo. Es lo que más deseo. Les mando un beso.